Buenos días, tardes, noches, tengan todas y todos ustedes, chicas, chicos, un gusto estar con ustedes por acá. Vamos a hacer revisión de los aspectos más importantes de esta práctica de laboratorio, la cual se titula Determinación del contenido de ácido acético en muestras comerciales de vinagre, ¿ok? O podemos resumirla como análisis de vinagre, ¿ok? Vamos a hacer la revisión de algunos conceptos de contextualización, ¿verdad? De qué es el vinagre, qué procesos están inmersos a nivel industrial alrededor de la producción de vinagre y cómo es que nosotros a nivel de laboratorio lo vamos a analizar y por qué lo vamos a analizar también, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, para hacer primero una contextualización, perdón, el vinagre es un líquido producido a partir de una materia prima. Esa materia prima normalmente es almidones o azúcares, ¿verdad? Los azúcares o los carbohidratos en general, el almidón en general son, cuando pensamos en azúcar, pensamos en el azúcar de mesa, perdón, sacarosa, glucosa, es un disacárido. Eh, los almidones son cadenas largas, enormes de glucosa, ¿ok? Entonces, podemos hablar que esa materia prima básicamente son carbohidratos. Podemos llamarle almidones, azúcares o una mezcla de ambos, ¿ok? Básicamente que el vinagre lo que se hace es un proceso de doble fermentación, una fermentación alcohólica y una fermentación acética, ¿ok? Y después de ese proceso, lo que logramos obtener es una disolución, un líquido, el cual en principio no debería de contener menos de un 4% masa volumen de ácido acético, ¿ok? Dentro de esa fermentación también vamos a encontrar otras sustancias que le van a dar color, aroma y otras propiedades a este líquido, ¿verdad? El vinagre se utiliza mucho, hay gente que lo utiliza para limpiar en sus casas, ¿verdad? Pero normalmente lo pensamos como un insumo en la industria alimentaria, ¿verdad? Hay vinagres balsámicos, o sea, que se hacen con infusiones de hierbas, se utilizan también para procesos de formulación en salsas, etcétera, ¿ok? Entonces, el vinagre es de muy, muy amplio uso a nivel industrial y como les decía, la materia prima es un almidón o azúcar, entonces por eso ustedes podrán escuchar que hay vinagre de manzana, que hay vinagre blanco, que hay vinagre de guineo, que hay vinagre de muchas cosas podemos encontrar vinagre, ¿ok? Porque básicamente es tomar carbohidratos en su forma almidones o azúcares y hacerles un proceso de doble fermentación, ¿ok? Entonces, el azúcar que está presente en la fruta, o estoy diciendo fruta, ¿verdad? Pero podríamos, ¿verdad? Hablar, ahora les comenté guineo, ¿verdad? Vinagre de manzana, lo que sea. El carbohidrato en general es la base que nos va a permitir producir el ácido acético, ¿ok? Se da en dos etapas, como les decía, son dos fermentaciones, una alcohólica y una acética. Entonces, el azúcar es la base, se da la fermentación alcohólica. O sea, hay un proceso en el cual la glucosa, el azúcar, no voy a hablar de glucosa, digamos que el azúcar, ¿verdad? El carbohidrato en general, se hidroliza, un proceso que se denomina glucólisis, y genera alcohol y CO2, ¿ok? Ahí se obtiene lo que se conoce como el mosto alcohólico, ¿ok? A esa primera etapa se le denomina fermentación alcohólica. Les decía que el proceso de producción de vinagre se da en dos etapas. La segunda etapa es la que se denomina fermentación acética, ¿ok? En la fermentación acética se toma el mosto alcohólico, ¿ok? Y se toma, o bueno, mediante una serie de reacciones, principalmente mediadas por bacterias del tipo Acetobacter, ese mosto alcohólico, ese etanol, se convierte en ácido acético y agua, ¿ok? Gracias a la intervención de estas bacterias llamadas Acetobacter. Como les comenté,
dependiendo de la materia prima, o sea, dependiendo de dónde sale el azúcar, el almidón, lo que sea, el producto va a tener un aroma suave o afrutado o característico de cuál fue esa materia prima. Entonces ustedes agarran un vinagre de manzana, obviamente les va a llegar ciertos aromas frutales y olores a manzana, puesto que ahí, además de haber azúcares, hay otros compuestos aromáticos típicos de esa fruta o esa materia prima que igual sufren un proceso de fermentación e de igual forma generan ácido acético o a veces generan otros compuestos que son los que le dan características particulares de sabor, de aroma y de color. ¿Ok? Químicamente vemos resumido el proceso en esta serie de reacciones, ¿ok? En donde una molécula de glucosa pasa por un proceso de glucólisis, o sea, hay una lisis, hay un rompimiento de la molécula de glucosa, ¿ok? Se forma lo que se denomina piruvato y ese piruvato, gracias a las levaduras como la Saccharomyces cerevisiae, estas levaduras son las típicas levaduras con las que se hace la cerveza, se hace el pan, se forma lo que es el alcohol, el etanol. Esta es la primera etapa, la fermentación alcohólica. En la segunda etapa tenemos al mosto alcohólico, ¿ok? Mediado por las bacterias tipo Acetobacter, pasando a formar de un alcohol a un ácido acético, ¿ok? Aquí vemos resumidas las dos etapas de la producción de vinagre, desde un punto de vista químico, ¿ok? A nivel industrial podríamos hablar que la elaboración del vinagre tiene varios procesos, ¿ok? Para elaborar vinagre podemos hablar de que podemos ver el proceso en 3 etapas mínimas, lo que es la mezcla, la fermentación y la acetificación. ¿Qué es la mezcla? Básicamente que agarrar todas esas materias primas de las que ya hablamos, ¿verdad? Los azúcares, los almidones, que puede ser cebada malteada, cereales y el agua caliente, ¿verdad? Se dejan en una tapa de reposo para que los almidones sean convertidos en azúcares. ¿Ok? Les hablaba ahora que el almidón es son una serie de cadenas largas de glucosa. Entonces, si yo las dejo reposando, esas cadenas se van a ir rompiendo y me van a ir generando los azúcares individuales que son más fáciles de que puedan ser fermentados, ¿verdad? Puedan ser hidrolizados y luego fermentados, ¿ok? En la fermentación, lo que sucede es que se adiciona un cultivo de levaduras, ¿verdad? Que son microorganismos que van a tomar como alimento, van a tomar estos azúcares y me van a formar el alcohol, ¿ok? Esa sería la etapa de fermentación. Y ya ustedes saben que como producto de la etapa de fermentación obtengo alcohol. Entonces, en la tercera etapa de acetificación, lo que yo voy a obtener es un proceso de oxidación química, bueno, no química, perdón, una oxidación bioquímica, porque recuerden que la oxidación del etanol está mediada por estos microorganismos tipo Acetobacter hacia la formación de ácido acético. Y ya finalmente, que pasaron esas 3 etapas, podríamos decir que el vinagre está listo. Entonces, a nivel industrial, lo que se hace es filtrarlo para remover sólidos que puedan quedar ahí de la matriz, de la mezcla de cebadas y todo lo demás. Se pasteuriza y ese sería el proceso de producción típico del vinagre. Sí es importante aclararles a ustedes que a nivel industrial también es posible obtener vinagre sintético. Ustedes encontrarán en algún caso que dice vinagre sintético, tal vez ya no vinagre natural, vinagre sintético. ¿Qué es vinagre sintético? El vinagre sintético es básicamente que tomar ácido acético concentrado, obviamente no es ácido acético como el que utilizamos en el laboratorio, ¿verdad? Sino que es un ácido acético que pudo haberse preparado por síntesis química, no hay ningún problema,
pero tiene que tener un estándar y ciertos grados de cumplimiento alimenticios, o sea, tiene que tener características y análisis que aseguren la inocuidad para consumo humano, ¿ok? Si se toma el ácido acético que fue sintetizado químicamente y que cumple esas características para ser ingerido por el humano, entonces se procede a hacer una dilución del mismo. Se lleva a una concentración del 4% y en el caso de que no sean los vinagres blancos, lo que se le adicionan son tonalidades o tintes caramelo, algunos saborizantes, por así decirlo, para que tengan como esa imitación a esos olores y sabores que da el proceso de fermentación natural. ¿Okay? Entonces tenemos esas dos vías de poder generar o formular ácido acético. ¿Ok? Indistintamente de cuáles sean las vías en las cuales se genera el vinagre, ¿ok? Es muy importante que como este producto se destina al uso principalmente humano y a comercialización industrial, determinar la concentración de ácido acético, ¿ok? Para asegurar que el producto tiene una calidad adecuada, ¿verdad? Y que no se están comprando productos de baja calidad o que no cumplen con algunas especificaciones técnicas con las cuales se comprometió el productor, ¿ok? Entonces, básicamente que la cantidad de ácido acético yo puedo determinarla haciendo una valoración ácido-base. El ácido acético que esté presente en mi muestra, yo lo puedo hacer reaccionar con una disolución de hidróxido de sodio y fenolftaleína como indicador. Y esta es la reacción que fundamenta dicha valoración. Es una reacción, como pueden observarlo, una reacción ácido-base. Procedimentalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy sencillo. A ustedes se les va a dar, en un vial, se les va a dar una muestra incógnita de vinagre, ¿ok? De la cual, ustedes van a pipetear 25 mililitros de esa disolución y la van a depositar en un balón aforado de 250 mililitros, ¿ok? Lo depositan y proceden a aforar con agua desionizada hasta la marca de aforo. Entonces ya ustedes van a tener una disolución inicial de 250 mililitros. Este procedimiento lo hacen por uniplicado, solo una vez. 25 mililitros de la incógnita al balón aforado 250 y listo. ¿Ok? Ahora bien, ya una vez que tienen el balón aforado 250, bien agitado y demás, para el procedimiento de análisis van a transferir 3 alícuotas de 50 mililitros. De ese balón aforado 50 van a tomar 3 veces alícuotas de 50 a Erlenmeyers de 250 mililitros. Van a adicionarle 50 mililitros de agua ionizada a cada Erlenmeyer, tal y como lo hicimos para la práctica pasada. Lo van a hacer midiendo esta agua con una probeta, ¿ok? Midiendo el agua con una probeta. Adicionan 3 gotas de disolución de fenolftaleína, ¿ok? Y ya teniendo la bureta preparada, habiéndole hecho los enjuagues, verificando que no haya burbuja y demás, procedemos a valorar con su disolución patrón de hidróxido de sodio. Con la disolución que ya ustedes prepararon anteriormente y valoraron, ustedes van a determinar, van a hacer el procedimiento de análisis y posteriormente cuantifican esos resultados determinando la concentración promedio de ácido acético en la muestra, expresada como porcentaje y su incertidumbre expandida. ¿Ok? Aplica lo mismo que les comenté para la práctica anterior. Tienen que calcular el valor individual y su respectiva incertidumbre para cada una de las repeticiones. ¿Ok? ¿Cómo hago yo este cálculo? En el manual les dicen a ustedes que el porcentaje de ácido acético es igual a los mililitros por la molaridad del hidróxido multiplicado por la masa del ácido acético dividido entre 1000 multiplicado por 250 entre 50 multiplicado por 100 entre 25. ¿Estará bien esto? Vamos a revisarlo. Supongamos, hagamos una práctica.
Supongamos que gastamos 25,00 mililitros de una disolución 0.100 molar en la titulación. Entonces, ¿cómo deduciríamos la fórmula? Esto es muy importante, que ustedes no esperen que siempre les den las fórmulas de cálculo. Recuerden que ustedes son químicos y pueden hacer la deducción de esta fórmula. Entonces, lo primero que vamos a plantear es la reacción base que habíamos visto anteriormente. El hidróxido de sodio reacciona a una relación molar 1:1 con el ácido acético, forma acetato de sodio y agua. Si yo tomo en consideración que gasté 25 mililitros de una disolución 0.1 molar, si multiplico 25 por 0.1, quiere decir que yo adicioné 2,5 milimoles de hidróxido de sodio y por definición quiere decir que en principio lo que yo tenía ahí eran 2,5 milimoles de ácido acético. ¿Ok? Entonces, deduzcamos la fórmula. Ok, yo este valor de 2,5 milimoles lo saqué básicamente multiplicando la concentración de hidróxido por el volumen de hidróxido. ¿Estamos? Esos son los milimoles de hidróxido que viendo la reacción química balanceada, ok, hay una relación estequiométrica de 1:1. Entonces yo podría decir que estos son los milimoles de hidróxido que son iguales a los milimoles de ácido acético. Entonces, por ende, en un milimol de ácido acético hay tantos miligramos de ácido acético. Ya con esta operación matemática yo conozco cuántos miligramos de ácido acético tenía yo en el Erlenmeyer. Pero en el Erlenmeyer lo que tenía era una alícuota de 50 mililitros. Y realmente la disolución eran 250. ¿Recuerdan de química general? C1 por V1 es igual a C2 por V2. Bueno, entonces, estoy aplicando básicamente que esto que les estoy diciendo. Si yo tenía eso en 50, ¿cuánto tengo yo realmente en 250? ¿Estamos? Entonces, ya con esta operación matemática hasta este punto, lo que tengo son los miligramos de ácido acético que habían en un volumen de 250. Pasemos miligramos a gramos, ¿ok? Y ya a este punto tendríamos los gramos de ácido acético que habían en 250, ¿ok? Pero esos 250, la disolución, recuerde que ustedes la prepararon a partir de ¿qué? La prepararon a partir de una alícuota de 25 mililitros. Entonces divido esa cantidad de masa de ácido acético. ¿De dónde salió esa masa? Esa masa no viene de otro lado, sino es más que de la alícuota de 25 mililitros. Entonces tomo esa masa y la divido entre los 25 mililitros y ya tengo la concentración. Multiplico por 100 y ya ahí tendría la concentración. Entonces, en resumen, la fórmula yo podría decir concentración de hidróxido por volumen de hidróxido, por la masa molar del ácido acético, por el factor de dilución. Este FD es factor de dilución, que sería este, ¿verdad? Este sería el factor de dilución, multiplicado por 100 para hacerlo porcentaje, dividido entre la alícuota de muestra, que la alícuota de muestra son estos 25, y multiplicado por 1000 porque estábamos pasando, ¿verdad? Los miligramos a gramos, o si quieren verlo de esta forma, de que estoy pasando los mililitros a litros, ¿ok? Como quieran verlo, ¿ok? Entonces, básicamente que ese sería el resumen, y si vamos a constatar, anteriormente la fórmula es la misma, solo que ustedes acá están viendo la masa molar dividida entre 1000. Yo acá lo planteé distinto, pero lo que quiero hacerles ver es que la fórmula es exactamente la misma y que mediante lo que ya ustedes conocen de volumetría, ustedes pueden hacer este procedimiento sin ningún problema o inconveniente. Entonces, cualquier duda, consulta, comentario, su persona docente los podrá atender con todo gusto. Y espero que el material que les facilitamos en el entorno virtual les sea de gran utilidad. Saludos.